De su bisabuelo recibieron el apodo por el que hoy se conoce a esta familia de gran tradición ganadera en Villaviciosa, los Caserinos. Hoy son Ángel, Alberto, Rubén y Fernando Amandi quienes han tomado el relevo y dirigen la explotación. En los Caserinos se continúa criando ganado como antaño lo hicieron los padres y antes los abuelos. Pero ante el complicado escenario que actualmente presenta el sector de la leche, esta nueva generación ha sabido innovar y modernizarse. Bueno, yo soy Alberto, soy uno de los 4 hermanos que junto con mi madre tenemos los Caserinos. Los Caserinos es una granja familiar donde transformamos la leche que producimos, hacemos quesos, hacemos arroz con leche, hacemos yogur, hacemos cuajada, hacemos tarta de queso, bueno, hacemos un montón de derivados lácteos, ¿no? Somos una familia que llevamos aquí en Grases desde hace muchos años, somos la 4ª generación. La primera generación fue el caserín, fue mi bisabuelo que vino a Grases de casero a una granja, a una familia. Tuvo un montón de hijos que fueron los caserinos, entre ellos estaba mi abuelo, y luego mi abuelo y mi padre fueron ganaderos de siempre. Nosotros nacimos aquí, vivimos esto y decidimos apostar por seguir trabajando juntos en esto y dar el salto a, pues bueno, a elaborar la leche que producimos. Una de las actividades que hacemos en los caserinos son las visitas guiadas, donde aparte de mostrar los animales que tenemos para producción de leche, que son las vacas y las cabras, pues tenemos también una serie de razas autóctonas asturianas, que nos gusta un poco todo esto, para que la gente pueda ver lo que realmente hay por Asturias. Para nosotros el tema de las visitas es muy importante. En 2015 pues tuvimos más de 20.000 visitas y para nosotros es una fuente de ingresos importante, porque luego al finalizar la visita hacemos una degustación de producto y bueno, normalmente gusta y se vende. Tenemos, pues siempre tenemos pues la vaca asturiana de los valles, bueno, soy un gallo de la raza de pitapinta asturiana, animales pequeñinos que a los críos ellos gusten mucho, como por ejemplo los conejos, quicos, arriba. Luego tenemos por ahí, pues bueno, ternerinos, y a los chavales les explicamos, también vienen muchos coles y les explicamos, pues bueno, la vida de una vaca, lo que come, el tiempo de gestación, la lactación, bueno, todas esas cosas. Tenemos también, pues aquí una bella xalda, y bueno, esto es una cabra de las cabras de una raza que se llama raza Sanen, que son las que tenemos nosotros para producir leche, aunque ahora vamos a introducir también raza murciana. Después también tenemos a Peppa Pig y a su hija, que es una gocha celta muy grande, que vamos a ver ahora. Pepa, Pepota, ¡hey! Pepa. Oh, esto está destruido. Pepa. Bueno, pues aquí tenemos eso. Dos ejemplares de gocho astur celta, que también enseñamos y que los guajes se vuelven locos con ellos. Estos 4 hermanos encarnan a la perfección el ejemplo de los ganaderos que reconducen sus negocios para mantenerse en el medio rural. Tanto es así que desde hace más de una década se dedican a la elaboración de quesos utilizando materia prima de primera calidad, leche fresca de sus vacas y cabras. Tenemos quesos, que fue el primer producto que lanzamos, y luego pues empezamos ya con la línea de yogures y postres. Empezamos por los quesos, empezamos con el queso de leche de vaca que se llama el Uno, y luego ya empezamos con el queso de cabra también, que está ahí. No tiene ningún nombre especial, el de cabra de los caserinos.
mezcla de cabra y de vaca, sidra, ahumado y luego pues la línea de productos. Lo que más estamos haciendo pues es el arroz con leche, que es de mezcla de 2 leches, de cabra y de vaca. Luego tenemos pues la tarta de queso también, con mermelada de frambuesa por encima. Tenemos cuajada, yogur natural y yogur líquido, este sólido y este líquido. Y estos son los productos que ofertamos desde Los Caserinos. Además de a la propia familia, la explotación ganadera y la quesería han permitido emplear a mujeres y jóvenes de la zona. Aparte de la familia, que unos a 100% y otros a más del 100%, pero bueno, lo que quería decir que algunos a jornada completa y otros como Fernando, que aparte de esto hace más cosas, o Ángel, siempre tenemos 5 personas externas. Bueno, pues tenemos a María e Isabel, que llevan ya unos cuantos años con nosotros, a Candy también, y luego tenemos también para los animales. Normalmente 5 personas más la familia, y por el verano, cuando tenemos pues muchas visitas y mucho más trabajo, pues aumentamos también un poquitín. La nueva actividad de Los Caserinos contó con ayudas LEADER gestionadas en esta comarca por la Asociación de Desarrollo Integral de la Comarca de la Sidra. Pues nosotros en 2006 decidimos diversificar la ganadería y empezar con la quesería y los postres, y tuvimos una ayuda importante de Proder, que bueno, en aquel momento, que era un momento difícil y de comienzo, para nosotros fue importante. Después tuvimos también lo tengo que decir, una experiencia regular con los fondos LEADER. Creo que en Villaviciosa no se gastaron los fondos LEADER que había, y nosotros tuvimos bastantes dificultades a la hora de volver a ampliar el proyecto, pero bueno, esperamos poder ahora pues un poquitín arreglarlo, digamos, porque nuestra idea es mecanizar un poco el proceso de fabricación y del arroz con leche, sobre todo, mecanizarlo un poco porque es demasiado manual, y para poder aumentar. Entonces, bueno, pues en cuanto los fondos LEADER abran, que estarán a punto de hacerlo, esperamos contar con ese apoyo, que en el medio rural es muy importante, si no es imposible. Aun con ayudas, emprender en el medio rural no es fácil. A veces los pequeños empresarios se encuentran con problemas específicos, como una cobertura telefónica deficiente o problemas en las carreteras para facilitar el transporte y la distribución de sus productos. De ahí que exijan más atención por parte de las administraciones públicas. Para nosotros estar en el medio rural es fácil, porque bueno, nacimos aquí, nos criamos aquí, es lo que nos gusta, estar aquí. El problema siempre es el mismo, es hacer rentable este tema. Bueno, nosotros cogimos los peores años quizás para empezar con el tema de la quesería y los postres, pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando. Pero bueno, al final el entorno y el estar a gusto y el estar juntos y donde realmente disfrutamos, pues yo creo que merece la pena. Así, y teniendo siempre claro que su vida está en el campo, los 4 hermanos han hecho una fuerte apuesta por innovar y avanzar.